Estimados, vamos a generar nuestro nuevo proyecto, que va a ser un proyecto web que se va a llamar ficha clínica, y vamos a poner como extensión UI de interfaz. Y el nombre de la solución le vamos a poner servicio de salud. Aceptamos. Y como siempre seleccionamos proyecto MVC, cambiamos la autenticación y la ponemos sin autenticación y ponemos aceptar. Una vez que se creó nuestro proyecto web, vamos a empezar a crear la estructura para empezar a armar nuestra arquitectura. Para ello, vamos a agregar en nuestra solución una carpeta de la carpeta 1 de nuestra estructura va a ser la presentación, la carpeta 2 va a ser la aplicación, que recuerden que es la que genera todas las solicitudes a la capa de dominio o a la capa de persistencia o de infraestructura. Nuestra estructura de dominio, donde van a estar todas nuestras entidades, que van a ser las tablas que se generan en nuestro sistema. Y nuestra infraestructura. Entonces nuestra ficha clínica UI la vamos a llevar a la capa de presentación y empezamos a crear toda nuestra estructura de proyecto. Entonces en la capa de aplicación vamos a agregar un nuevo proyecto. Esto sería una biblioteca de clases, a la cual le vamos a poner aplicación core, que es donde vamos a crear todos nuestros objetos que se van a utilizar en nuestra interfaz. Además vamos a agregar el nombre aplicación. Como puse mal el nombre, queda en todos lados mal, pero lo cambiamos en el ensamblado. Y lo cambiamos en la carpeta aplicación core. Entonces ahora si yo abro esto, aplicación core, y en el assembly ahí está mal el nombre. No, lo más sano, mejor. Aplicación core lo voy a borrar, no voy a guardar los nombres, voy a abrir, borrar ese proyecto, más fácil. Entonces de nuevo, en la capa de aplicación vamos a agregar un nuevo proyecto, se llama aplicación core. Vamos a agregar un nuevo proyecto, aplicación implementación, que va a ser la que genera las solicitudes, ¿cierto? Biblioteca de clases, al igual que otro proyecto. En la capa de dominio vamos a agregar, mientras tanto, el core del dominio, que van donde van a ir nuestras entidades, y en nuestra capa de infraestructura vamos a agregar el proyecto de persistencia,
y los utilitarios que nos van a ayudar a hacer el automapper y en su momento cuando finalicemos la inyección de dependencia y de control, que son conceptos asociados. Entonces, estos son los proyectos que debiésemos generar para una arquitectura oriental dominio, ¿ya? Igual nos faltan mucho más, después están las aplicaciones de contrato y mucho más que vamos a ir viendo más adelante a medida que avancemos en el curso. Entonces, nuestra capa de dominio es la que manda y es donde vamos a crear nuestras entidades, que son el todo en realidad, todo. Nuestros objetos son los que arman nuestro negocio, los que nos van a permitir después el despliegue y la solicitud de datos. Entonces, en nuestra dominio core vamos a agregar los objetos de nuestro proyecto, vamos a agregar clases y vamos a hacer una pequeña estructura vamos a agregar un paciente y también vamos a agregar un diagnóstico. Entonces, nuestro paciente, ¿qué tiene que tener? Para poder generar nuestras llaves primarias, el paciente tiene que tener un ID, ¿cierto? Entonces generamos nuestra propiedad, paciente ID, paciente también tiene nombres, apellido paterno, materno, una fecha de nacimiento, una dirección, un teléfono. Además, nuestro paciente va a tener un diagnóstico, y para este ejemplo el paciente solo va a tener un diagnóstico a la vez. Esto va a ser el ingreso de la ficha del paciente, o sea, al ingreso a nuestro servicio de salud. Aquí nos da un error porque la clase de diagnóstico no está con acceso al público y si lo ponemos público se va a cerrar. Entonces el diagnóstico va a tener diagnóstico ID,
descripción del diagnóstico. Tenemos que agregar a nuestro proyecto la referencia, recuerden, a system.componentModel.dataAnnotations, y eso es para agregar los campos requeridos. El largo del diagnóstico, y lo mismo para los nombres. Dirección. Y el teléfono va a ser requerido, al igual que el diagnóstico ID. Estamos con nuestro entidad de dominio y ahora nuestro proyecto de persistencia. Tenemos que agregar la carpeta contexto e instalarle Entity Framework. Entonces para eso nos vamos a herramientas, administrador de paquetes Nugget, consola del administrador de paquetes, y seleccionamos el proyecto donde queremos instalar. En este caso lo vamos a instalar en persistencia. Entity Framework. Y voy a aprovechar y también lo vamos a instalar en nuestro proyecto de interfaz. En nuestro proyecto de implementación. Y en general en todos los lugares donde necesitemos utilizar Entity Framework. Ya. Me equivoqué de carpeta, ¿no? Ahí. Contexto, agregamos una carpeta, contexto en los datos. Entonces vamos a agregar nuestro contexto, ¿cierto? Vamos a agregar una clase, se va a llamar contexto principal. Hay que importar el system.data.entity y esto tiene que heredar de dbContext. Entonces generamos nuestro constructor contexto principal. Vamos a llamar al constructor de dbContext y le vamos a pasar el nombre de la conexión de base de datos. Recuerden, ese es el nombre de la base de datos que tiene que estar en el webconfig y en el appconfig.
Entonces, nuestra conexión de base de datos va en el appconfig. Servidor, y esto le vamos a poner ingreso pacientes. Entonces ahora tenemos que setear nuestras tablas, y para ello tenemos que agregar una referencia al proyecto dominio. Recuerden, ahí están nuestras entidades, ¿cierto? Los datos utilizan las entidades de dominio para generar las tablas. Entonces, dominio core, y empezamos a crear nuestras entidades. Serán las tablas que generaremos en nuestro modelo. También vamos a agregar el using al system.data.entity.modelConfiguration convenciones. Y vamos a sobreescribir el método cuando se cree el modelo base de datos. Le vamos a remover que le quite el nombre en plural a las tablas. Está listo nuestro contexto. Vamos a quitar los using que estén de más y finalizamos con el contexto. Una vez que terminamos con el contexto, vamos a generar nuestro base de datos. Entonces de nuevo nos vamos al consola administrador de paquetes Nugget y vamos a habilitar las migraciones para el proyecto Datos Persistencia Core. Dice que no encontró el default connection. Vamos a buscar default connection. Vamos a poner el mismo nombre. Vamos a copiar default connection. De todas maneras nos vamos a llevar el connection string y lo vamos a dejar en el proyecto web. Probamos de nuevo. Habilitamos migraciones. Me equivoqué en una de las entidades. Vamos a borrar nuevamente.
me eché el contexto, lo vamos a crear de nuevo. Agregar clase contexto principal. Agregar carpeta contextos. Using system.data.entity.model.configuration.conventions. Using dominio.core.classes public contexto principal base default connection public dbset paciente diagnósticos. Detect override void. Create builder punto conventions punto remove pluralizing. Ya. Error de novato. Entonces dice que me entidad de dominio, paciente, fecha de nacimiento, le puse el string length y no iba, ¿cierto? Porque una fecha no tiene un length. Entonces, de nuevo, en el administrador de paquetes, datos persistencia core, habilitamos migraciones. Entonces ahora sí nos genera nuestra configuración. Y ahora tenemos que agregar la migración, ¿cierto? Add migrations. Y le vamos a agregar de nombre inicio salud. Si vamos, nos genera nuestra primera migración con las tablas que va a crear con sus columnas. Una vez que tenemos eso, update nuestro database, verbo que recuerden para ver los scripts que va generando. Script, creación de tablas. Y si me voy a mis archivos de base de datos,
tenemos la base de datos servicio de urgencia. Vamos a agregar el modelo. ¿Cómo le pusimos la base de datos? Ingreso pacientes, perdón. Esto nada que ver. Ingreso pacientes. Ahí están. Están nuestras dos tablas. Y ahí sí están nuestras dos tablas con la relación. Terminamos entonces con nuestra persistencia por el momento. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a, en nuestra aplicación Core, vamos a agregar una nueva carpeta que van a ser las clases, y vamos a agregar también nuestra carpeta que va a ser el mapeo. Entonces agregamos una nueva clase diagnóstico DTO, Data Transfer Object, y nuestro paciente DTO. Como para este caso las propiedades son exactamente las mismas, vamos a ir al paciente, vamos a copiar todas sus propiedades y se las pegamos al paciente DTO. Ahí le agrega la referencia y aquí es diagnóstico DTO. Lo mismo para el diagnóstico DTO, copio sus dos propiedades y agregamos el using. Listo. Y vamos a agregar nuestro profile para hacer el mapeo de nuestras entidades. Para ello tenemos que instalar en nuestro proyecto aplicación Core, el automapa. Y en utilitarios ese también vamos a aprovechar
y en la implementación. Entonces, ¿qué hace nuestro Mapper Profile? En el constructor tenemos que decirle qué propiedades, o sea, qué objetos se relacionan entre sí, entre los objetos de la base de datos, ¿cierto? Y los objetos de DTO. Entonces, a nuestro Mapper Profile agregamos el using AutoMapper y le damos de Profile. Creamos el mapeo y le vamos a decir que nuestro paciente de base de datos, vamos a agregar el using y la referencia. Dominio core. Nuestro paciente, que es la entidad de dominio, con nuestro paciente DTO, son lo mismo. Y exactamente a la inversa, el paciente DTO con el paciente son lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a mapear las propiedades de la tabla paciente, las va a mapear con las propiedades del paciente DTO y viceversa, el paciente DTO hacia el paciente. Y hacemos lo mismo por cada uno de los objetos que queramos relacionar. Diagnóstico DTO y diagnóstico. Entonces nuestro profile ya está listo. Y terminamos con aplicación core. Utilitarios IOC. Aquí tenemos que agregar la referencia, a aplicación core, y agregamos una carpetita AutoMapper, donde vamos a agregar una clase Mapper Initializer. Esto también va a utilizar AutoMapper y el mapeo. Esto va a ser una clase sellada. Y un método que configure los mapeos, donde vamos a decir que inicialice los profiles que le digamos.
Entonces terminamos con nuestro inicializador y nos vamos a ir a nuestra capa de interfaz, y en el Global Assets tenemos que agregar la referencia a nuestro proyecto utilitarios IOC. Agregamos la referencia, Mapper Initializer, configurar mapeos. Entonces con eso ya tenemos nuestro mapeo listo para ser utilizado. ¿Sí? Entonces, resumiendo, generamos nuestro proyecto web, agregamos los proyectos necesarios para que nos funcione la aplicación por el momento en el aplicación core, que es la que genera las solicitudes entre la web y el dominio y la persistencia. Agregamos el proyecto core que genera nuestros objetos data transfer, que son los que se van a desplegar en nuestro proyecto web, en este caso las vistas. Proyecto de implementación, que es el que vamos a agregar ahora, que es el que genera las solicitudes. Dominio, donde generamos nuestras entidades de negocio. Persistencia, que es el que se conecta a la base de datos y genera las tablas. Y utilitarios, que es el que inicializa todos los librerías y plugins que necesitamos para que nuestro proyecto funcione. ¿Sí? ¿Cierto? Este es transversal a toda la aplicación. Entonces, en nuestro proyecto de implementación vamos a agregar una carpeta donde vamos a agregar nuestros servicios. Entonces vamos a ir paciente servicio y vamos a agregar otra clase diagnóstico servicio. ¿Qué hacemos en nuestro servicio? Aquí tenemos que agregar las referencias necesarias a nuestro dominio, aplicación, persistencia. Entonces, nuestra conexión que obviamente nos da un error. Es el que se conecta a la base de datos y generamos nuestro listado, por ejemplo, de pacientes, pero el listado que necesita nuestra interfaz. Porque las solicitudes que se hacen a este método, listar en este caso, son las solicitudes que efectúa nuestra capa de presentación. Entonces, la capa de presentación genera una solicitud a la capa de aplicación al servicio paciente. ¿Y qué le pregunta? Dice, necesito que me mande un listado de pacientes de TO para poder desplegar. Entonces, esta capa genera el listado y preguntamos si el listado tiene
más de 0, o sea que al menos tiene un registro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mapear. Los pacientes que vienen desde la base de datos los vamos a convertir cada uno de ellos en un paciente que necesitamos para nuestra interfaz, convirtiendo el listado. Eso pasa cuando tenemos más de un registro. Si no tenemos ni un registro, vamos a enviar un nuevo listado vacío, o sea, con 0 registros de pacientes de TEO. Ya. Entonces con esto terminamos la estructura. Y ahora vamos a generar una controladora en blanco. Y vamos a poner paciente y vamos a generar la vista índice, que va a ocupar la plantilla listado. Aquí me falta agregar referencia de proyecto, aplicación core y aplicación implementación. Entonces, ahora sí, agregamos una vista que va a ser el índice listado, que va a ocupar paciente de TEO como modelo, no, porque hay errores. Y en nuestra controladora generamos using aplicación.core using aplicación.implementación.classes. Entonces, para esto vamos a generar una paciente servicio, nuevo paciente servicio, y el DB va a traer el listado, ¿cierto?, que generamos acá, y se lo pasamos a la vista. Vamos a cambiar en el route configuration, vamos a cambiar el home por paciente y que se vaya al index.
ejecutemos esto y nos debiese mostrar una lista vacía. ¿Cierto? Una lista vacía. Vamos a agregar un paciente a nuestra base de datos. Para ello necesitamos un diagnóstico, varicela. Entonces agregamos a nuestro paciente Juan Tapia 05 01 1985, siempre viva 921. Entonces si volvemos a generar nuestro listado, tenemos nuestro paciente en la grilla. Voy a terminar este video acá para dejar solo la estructura que utilizamos para el proyecto y después le grabo otro donde sea cómo explotamos esa estructura en la interfaz.